El sol estaba tímido en el horizonte cuando los soldados comenzaron su carrera por las calles saturadas de escombros. La luz captaba movimientos rápidos de tropas entrenadas. En una guerra en la que la artillería era la pesadilla más frecuente del soldado, esos hombres moviéndose por la ciudad se transformaron claramente en una nueva amenaza para los defensores ucranianos. Esa era una zona disputada donde las explosiones eran parte de la rutina diaria. La artillería era un engranaje lubricado con sangre. Día tras día, las ciudades del eje Kremlin a Svatov eran bombardeadas. El mundo explotaba para evitar que el ejército ucraniano pudiera pasar por la carretera P-66 y tomar el control de la región. Sin embargo, no toda la batalla podía resolverse desatando el infierno sobre los enemigos. En esa guerra moderna, los drones eran la pura desesperación sobrevolando las cabezas de los soldados. Helicópteros pasaban sobre las trincheras regalando a los oponentes pedazos humeantes de la casa del demonio. Sin embargo, el factor humano seguía siendo indispensable en medio de ese horror. Las fuerzas especiales rusas entraron en las inmediaciones de Novoselivsk. La tímida aldea no tenía más de 1000 personas en tiempos de paz. Ahora, los principales habitantes eran hombres equipados con cascos verdes de varios modelos. Algunos tenían el 6B-47 de Ludol Ratnik, otros el Tor. Ya era indicativo de cuáles eran esas tropas que levantaban los fusiles mientras buscaban protección para avanzar. Los sonidos de los pájaros fueron reemplazados por la melodía de las AK-74M mientras los soldados pasaban entre las construcciones destruidas. El sol empezaba a ponerse, creando un paisaje que era una belleza desconectada en medio del horror de la batalla. Los hombres se movían entre los ladrillos de las casas que protegían a los civiles del frío del invierno, y ahora eran escombros que servían de escudo para disparos mortales. Era difícil definir lo que era una calle, tal era la destrucción que se extendía por la aldea. Los cartuchos vacíos volaban por el aire, llenando cada vez más el suelo repleto de escombros. Los operadores de las fuerzas especiales rusas fueron llamados a la región con la intención de eliminar las últimas defensas ucranianas en la aldea. Rusia necesitaba consolidar sus posiciones, sabiendo que la 92ª Brigada Mecanizada de Ucrania estaba intentando mantener la defensa. La estrategia era una operación que rodeara los últimos rastros de resistencia que el bombardeo de los tanques no había resuelto. El enemigo resistía valientemente, con la ventaja de estar defendiendo el lugar ya preparado para las emboscadas. No todos eran capaces de posicionarse correctamente en la defensa, terminando por caer en el círculo de tropas experimentadas. Debían estar demasiado acostumbrados a los movilizados, avanzando con sus cabezas llenas de vino. Avanzaban ese día, enfrentándose a hombres endurecidos por guerras en Chechenia, Siria, Georgia, o al menos desde el inicio de la operación especial en Ucrania. Los soldados sabían que habían acorralado a los ucranianos. Él no tenía a dónde retroceder, solo le quedaba una lucha desesperada para eliminar a cuantos rusos pudiera. El RPG fue preparado y lanzado en dirección al enemigo, pero no tuvo el efecto esperado, además de probablemente estremecer al hombre hasta los huesos. Uno de los operadores de las fuerzas especiales rusas sacó el GM-94 para iniciar una sucesión de disparos y acabar con la resistencia solitaria del ucraniano. La munición BGM-93-100 salió del cañón para explotar a poco más de 10 metros la distancia mínima de seguridad para disparar esa munición termobárica. El potencial de penetrar hasta 8 milímetros de acero o el interior de una pared era fundamental para eliminar toda la protección del adversario. Pero ese fue otro disparo insuficiente para quitarle la vida al hombre que tenía a 3 operadores presionándolo. Necesitaban terminar el trabajo rápido, porque había otros sectores del pueblo que debían ser limpiados. Las AKs comenzaron a disparar de nuevo en dirección al hombre. Las 3 armas cantaban en sincronía, sumando cada vez más presión contra el enemigo. Los rusos miraban alrededor temiendo que alguien pudiera aparecer para ayudar al hombre acorralado. Finalmente algo se dio en la mente del enemigo.
algo que solo la presión de la guerra y el aliento de la muerte en la nuca pueden explicar. El hombre corrió por la única salida disponible en el momento en que solo una de las AK-74 apuntaba en su dirección. Los disparos de calibre 545 siguieron voraces hacia la gente que se movía desesperada. Fueron varios. Para las miradas atónitas de los rusos, él pasó. Solo les quedó recargar y seguir disparando sin saber si el hombre había caído más adelante. En otra zona, los hombres iniciaban un duelo de lanzagranadas. Uno de los operadores levantó el RPG-27 para hacer temblar el aire y lo que quedaba de las paredes cedió en las defensas ucranianas. La respuesta fue muy rápida. Solo hizo falta doblar una esquina y una distracción para que la venganza se convirtiera en una bola de fuego alrededor de los operadores. La ametralladora y una PKM cayeron al suelo, pero los hombres no podían detenerse. Quedarse en el lugar era decretar el fin de sus vidas. Dispararon corriendo mientras veían la oscuridad que llegaba al campo de batalla. Cada casa era una nueva sorpresa. Los enemigos surgieron, despertaban de las sombras densas de lo que quedaba de las construcciones, disparando y retrocediendo en cuanto su posición se veía comprometida. Era necesario mantener el control y aferrarse al entrenamiento, principalmente cuando alguien se descuidaba con la mente absorbida por el caos de la batalla y pasaba frente a un compañero en medio del fuego cruzado. Los operadores mantenían la calma y sabían cuándo relevarse. Unos disparaban, otros daban fuego de supresión, luego recargaban. El siguiente reemplazaba su posición. Nunca se podía permitir que los adversarios tomaran la superioridad de fuego. Intentaban rodear a los ucranianos por todas partes. Lanzaron granadas y mantuvieron la presión desde diferentes posiciones. En medio del tiroteo, después de horas de combate, el soldado miró la puesta de sol. La oscuridad que se cernía sobre ellos se unía con la sombra dentro de sus almas. El operador respiró profundamente para no dejarse llevar por la angustia en medio de la batalla. Eran los últimos rayos de sol. Ahora las chispas de los disparos se veían en la noche. Los rastros de violencia ya no eran los escombros, sino los tonos claros y repentinos que se anunciaban en medio de la noche. La batalla se estaba reduciendo a una sola posición. La caída de la oscuridad generaba una necesidad de consumar la victoria, como si el desvanecimiento de los rayos de luz fuera el reloj de arena de la muerte. Intercambiaban posiciones cada vez más rápido, a veces disparando en pareja. El orgullo de los rusos llegó durante la noche. Cada vez se escuchaban menos disparos en medio de las sombras. El pueblo se volvía cada vez más silencioso. Poco se escuchaba aparte de explosiones lejanas. La victoria finalmente había llegado. El alivio en el corazón de los rusos no fue total, pues sabían que la oscuridad escondía enemigos al acecho. Y los ucranianos aún harían su parte, una buena contraofensiva.